Muy bien, ¿cómo están, queridos hermanos y hermanas amados del Señor? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a esta nueva clase del discipulado que el Señor nos está permitiendo poder realizar para cada uno de ustedes, como obviamente también para nosotros, porque aquí, como siempre decimos, todo estamos aprendiendo. Amén. Vamos en primer lugar a orar al Señor, vamos a ponernos delante de la presencia del Señor para que sea Él, ¿cierto?, dirigiendo esta clase, para que sea Él dirigiendo esta administración, esta enseñanza, esta palabra que viene a nuestras vidas para edificarnos, para llevarnos a otros niveles espirituales, para llevarnos a un crecimiento espiritual, ¿cierto?, que nos permita entender y comprender que vamos por el buen camino, que vamos dando nuestros pasos seguros, ¿cierto?, de entender que vamos camino hacia nuestra salvación. Amén. Así que vamos a orar al Señor para que Él sea con nosotros. Amén. Padre eterno, vamos delante de tu presencia esta hora, Señor, para darte gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por este tiempo de oración que tú nos permites tener. Señor, a esta hora presento a tus hijos e hijas, Señor, que están aquí en el discipulado, Señor, para que sus corazones sean preparados, sus mentes, Señor, sus cuerpos, Señor, su espíritu, sus sentimientos, sus conocimientos sean atados también, Señor, a tu Santo Espíritu en esta hora, Señor. Que tu palabra, que tu enseñanza cale profundamente en nuestros corazones y que podamos entender y podamos comprender que no hay nada más hermoso, no hay nada más maravilloso que conocer el amor de Cristo a través de su evangelio, a través de este camino bendito, a través de su vida, a través de su testimonio de vida, a través de cada una de las enseñanzas que Él nos presenta y que nos hacen a nosotros mejores hijos, mejores cristianos e incluso mejores personas, ¿por qué no decirlo? Gracias, Señor, por esta oportunidad. Comenzamos, Señor, esta clase pidiendo dirección al Espíritu Santo y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir de lleno a esta clase y a comparación, ¿cierto?, con la escuela bíblica o con el discipulado anterior, estamos tratando de ser puntuales, concisos, para no provocar en ustedes también un aburrimiento, un cansancio, sino que más bien que sea poco, pero bueno, poco contundente, poco, pero claro. Amén. Así que el Señor, a través de la gracia del Espíritu Santo, sea puesta en mi vida para poder entregar esta clase. Amén. Bueno, vamos a ir de forma inmediata entonces, ¿cierto?, a nuestra primera pantalla aquí, que obviamente indica, ¿cierto?, lo que es nuestro discipulado online siguiendo los pasos de Jesús. Les invitamos, o usted también lo puede hacer a través de este mismo video, invitar a todos aquellos que quieran participar. Ahí les dejo los datitos para que puedan anotar. Muy bien, ahí estaban los datitos entonces, número de teléfono, ¿cierto?, para que ustedes puedan también hacer la invitación a aquellas personas que posiblemente se interesen también en hacer este discipulado. Vamos a ir entonces a la siguiente página para comenzar ya a hablar sobre el tema que hoy día nos convoca y vamos a comenzar, ¿cierto?, con este tema muy especial, con este versículo, digo, muy especial, que es Juan 14:6, que es un versículo muy conocido por muchos de nosotros, posiblemente muy memorizado también, pero lo importante es que comencemos a entender y comprender, ¿cierto?, lo que dice este versículo, el contexto de este versículo, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Amén.
Esta es una tremenda verdad, una gran verdad, y me atrevo a decir una única verdad que nosotros los cristianos por fe y convicción debemos tener claro: que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Él es la vida. Amén. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Es algo que tenemos que tener, como les decía, esta convicción de creer, esta fe de poder creer en esto y entender esto también para nosotros. Amén. Vamos a pasar entonces a la siguiente página. Aquí hay una pregunta, ¿cierto?, que está expuesta aquí en esta página y dice: ¿quién es Jesús? Esta pregunta yo no sé si ustedes se recuerdan, pero yo se las hice en algún momento, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Se los pregunté, recibí algunas respuestas, ¿cierto? Y hoy día vamos a aclarar, en base a estas respuestas, vamos a aclarar algunas cosas, como también vamos a comenzar, ¿cierto?, entendiendo lo que entiende el resto de la gente. Vamos a tratar de comprender y entender lo que la persona o las personas que no conocen a Cristo Jesús saben de Jesús, conocen de Jesús, ¿cierto? Y por qué este conocimiento que ellos tienen no les permite dar el paso de fe de aceptar a Cristo Jesús en su corazón. ¿Por qué no lo hacen? Porque no están creyendo en la verdad. Y aquí vamos a ver algo muy importante. No todo el que dice Señor, Señor, dice que va a entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, no todo el que predica o habla de Jesús está hablando de salvación, está hablando de perdón, está hablando de eternidad. No todo aquel que habla de Jesús está hablando del Hijo de Dios, de aquel que vino a morir por nosotros. Muy bien. Dice lo siguiente, yo voy a leer textualmente lo que dice acá. Dice: según la información que se puede encontrar en distintos medios escuche bien, que están fuera del contexto del cristianismo. O sea, esto, lo que yo estoy leyendo aquí recién, se refiere, ¿cierto?, a lo que se sabe fuera de todo lo que es el contexto del cristianismo. Dice: Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo o simplemente Jesús, fue. Y esto es lo que conoce el mundo. Primero, que fue una figura histórica, ¿cierto? Segundo, que es un líder religioso. Tercero, fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. En la actualidad y desde finales del siglo XX, prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Esto es muy importante que usted, así como lo sabe, mire, esto lo sabe todo el mundo, esto lo sabe la gente que no tiene a Cristo en su corazón, la gente que no le sirve, todos saben esto, porque esto ya es algo, ¿cierto?, que dice aquí prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. O sea, afirman que Jesús sí existió. Pero, ¿cómo lo están mostrando? ¿Cómo lo han ido mostrando en la sociedad? ¿Cierto? Lo vamos a seguir leyendo acá. Dice: según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su persona, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de Poncio Pilato. Aquí recuerden, aquí estamos viendo, por favor entienda
quiero que entienda súper bien esto. Estamos haciendo una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Cierto? Y estamos entregando una información que se puede encontrar en distintos medios. Esta información está en distintos medios que están fuera del contexto del cristianismo, ¿ya? Para que usted entienda que esto es lo que el mundo, aquellos que no tienen a Cristo en su vida, conocen y saben de Él. Entonces aquí ya podemos ver, ¿cierto?, que a pesar que pueden conocer mucho de la historia, pero hay una gran ignorancia con respecto a realmente quién es Jesús. Amén. Dice, la figura de Jesús está presente en varias religiones. Ojo con esto. La figura de Jesús, o sea, el nombre de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo, es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Ojo con esta palabra que yo pongo en amarillo acá, encarnación. Es la encarnación o reencarnación, como le llaman otros también, de Dios mismo. Su importancia radica asimismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. Acá tenemos otros puntos muy importantes. El judaísmo, por ejemplo, niega su divinidad, ya que es incompatible con su concepción de Dios. Esto es el judaísmo, ¿ya? En el Islam, donde se le conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes, rechazando al mismo tiempo su divinidad. ¿Se da cuenta? Que hablan o pueden hablar de Jesús, ¿cierto? Como por ejemplo el Islam habla de Jesús y lo reconoce como uno de los profetas más importantes, pero rechazan al mismo tiempo su divinidad. O sea, rechazan definitivamente quién es Jesús. Amén. Para continuar dice, las enseñanzas, aquí hay, no sé en qué idioma está esto, hermano, pero no soy muy bueno para leer otro idioma. Dice, las enseñanzas bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios. Mire, una manifestación de Dios. No hablan del Hijo de Dios, hablan de que es una manifestación de Dios, un concepto bahá'í para los profetas. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o un sadhu. Mire, pues, hermano, se da cuenta de la ignorancia, al nivel de ignorancia que hoy día se habla de Jesús, cómo se ha desperfilado realmente el camino que es Jesús. Amén. Algunos budistas, incluido Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, dice, considera a Jesús como un bodhisattva que dedicó su bienestar a las personas. Ya, si usted quiere saber más de esto, yo aquí incluyo donde saqué esta información, que es parte nomás de la información que hay ahí en Wikipedia, ya, para que usted la pueda buscar. Si quiere saber más, quiere leer más, ahí usted va a encontrar mucha información con respecto a lo que es Jesús, o a lo que se conoce como, o a lo que conocen de Jesús, o lo que quieren dar a conocer de Jesús, o cómo quieren utilizar el nombre de Jesús. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy día, insisto, como yo les decía al principio, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, no todo el que dice Jesús, 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 Jesús está predicando a Jesús. Hay muchas religiones que hoy día toman el nombre de Jesús porque saben que ahí está la verdad, porque saben que es el camino, porque saben que es la verdad y porque saben que es la vida. Pero hay muchas religiones, ¿cierto?, que se han apartado de este camino, de esta verdad y de esta vida que es la vida del cristianismo. Se han apartado, ¿por qué? Por conveniencia propia,
¿ya? Las religiones que se han formado paralelas al cristianismo, por supuesto, ¿cierto? Entienden que si yo hablo de Jesús, la gente me va a escuchar. Si yo menciono a Jesús, la gente me va a abrir las puertas de su casa, me va a poner atención, me va a escuchar, va a querer saber más. Porque saben que Jesús es la pieza clave, saben que Jesús es la verdad. Y volvemos, ¿cierto?, al principio, a nuestro texto del principio que yo les mostraba, ¿cierto?, donde vamos a comenzar a poder afirmar, ¿cierto?, nuestro discipulado en este texto maravilloso que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre si no es por mí. En otras versiones también dice que Jesús respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿cierto? Pero este texto es una verdad, es una convicción que nosotros debemos tener en nuestra vida. Por lo que nosotros podemos leer, ¿cierto? Y lo que yo les mostraba acá, ¿cierto? Estas definiciones o ciertas información en cuanto a quién era Jesús, ¿cierto?, que yo lo saqué de acá de internet, lo hice, ¿cierto?, para que usted pueda ver que allí en internet hay mucha información con respecto a Jesús, ¿cierto? Pero esa información que muchas veces no es la verdadera. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque hay un hilito muy fino, hay un hilo muy fino en todo esto. Entonces hoy día hay muchos hablando de Jesús. Yo no sé si usted ha visto las noticias últimamente, pero ya han aparecido 2 o 3. Una mujer incluso que dice que Jesús se reencarnó, ¿cierto?, en ella, y ahí usan la palabra reencarnación, encarnación, estos procesos de volver de la muerte, ¿cierto?, de la vida anterior, volver a vivir otra vida, etcétera, etcétera. Creencias que están totalmente opuestas y que son totalmente opuestas a la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Porque nosotros no nos reencarnamos, nosotros no vamos a ser reencarnados en otra cosa, nosotros vamos a, si estamos muertos, vamos a resucitar, vamos a ser llevados a la vida nuevamente, pero a una vida totalmente distinta. Amén. No es que nos vamos a reencarnar en otra vida, en otra persona o cualquier de estas creencias. Pero hablando de Jesús, ¿cierto? Hablando de Jesús, muchas personas piensan que es la verdad. ¿Se da cuenta, no? Si vienen los budistas, ¿cierto?, y hablan de Jesús, que lo reconocen como uno de sus más grandes profetas, claro, maravilloso, hablan del profeta Jesús y la gente lo escucha y dice: no, entonces ellos predican a Jesús y están en la verdad. Pero toman a Jesús como pretexto para hacer un llamado a la gente y confundirla. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Es como otras religiones que a usted le hablan de Dios, le hablan de Jesús, le hablan incluso del Espíritu Santo, pero aparte de eso, usted va a tener que creer en el santito, en la santita, en la figurita, en varias cosas que no tienen nada que ver con realmente tener una verdadera relación con Dios. Recuerde que el único intermediario en todo es Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, yo les ponía esta información ahí, les doy a conocer esta información para que ustedes vean cómo hoy día está, ¿cierto?, mal informada la gente, y es por eso que hoy día las personas no aceptan a Cristo Jesús. Pero acá nosotros tenemos una respuesta maravillosa, ¿cierto? Nuevamente tenemos la pregunta: ¿quién es Jesús? Yo lo pongo ahí con mayúscula porque quiero que usted entienda realmente quién es Jesús. Y aquí en la Biblia, exactamente en el Evangelio según San Mateo, ¿cierto?, hay una respuesta y me gustaría que usted me acompañara a leerla. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros Jeremías, y uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Mira, aquí yo lo resalté.
Por favor, lea esto, léalo y créalo con todo su corazón. Dice, esto lo dice Simón Pedro, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Aquí dice, afirmó Simón Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino que mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, qué hermoso esto. La verdad es que es maravilloso este versículo, porque aquí tenemos una respuesta certera, esa respuesta que Jesús necesita de nosotros. Esa debe ser nuestra convicción, nuestra fe, eso debe ser nuestra creencia, hermanos. Que Jesús, amados míos, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tal como dice, ¿cierto? Acá, tú eres, vamos a ponerlo acá más grandecito, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros no creemos realmente que Jesús es el Hijo de Dios, no reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y hablamos de que es un profeta, de que fue un predicador, de que fue un líder religioso, de que fue, no sé, todo lo que usted puede encontrar ahí. Yo puse un poquito de todo lo que dice, pero hay miles de cosas que se dicen de Jesús. Pero hay y le insisto, hay ese primer versículo que leíamos, dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y no hay nada más. En el transcurso de este discipulado vamos a ir conociendo qué es lo que es el camino, qué es la verdad, a qué se refiere cuando dice que es la verdad, y a qué se refiere cuando dice que es la vida. Amén. Por lo tanto, debemos nosotros entender esto, amados. Debemos comprender y entender esto, que Jesús es el único, amén, el único, el camino, la verdad y la vida. Ahora, con respecto, y hay que tener cuidado con esto también, hermanos, de muchas veces que nos preguntan, ¿no? ¿Y quién es Jesús? Jesús es la reencarnación de Dios. Jesús, como decía también acá el texto, ¿cierto? Es la encarnación de Dios mismo. La palabra del Señor a nosotros nos habla y nos enseña y nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra nos enseña, los evangelios nos enseñan que Jesús fue enviado. Dice que Dios envió a su Hijo a este mundo, no para condenarlo, sino que para salvarlo. Entonces, Dios, el Padre, envió a su Hijo. Amén. Por lo tanto, el Hijo se hizo hombre. El Hijo ya existía, porque nuestro Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son eternos, no tienen principio, no tienen final. Y se recuerda usted, la clase pasada hablábamos y decíamos cuando mencionábamos en el Génesis, ¿cierto? Que Dios, ¿cierto? Dios hablaba, que el Padre decía, hagamos al hombre, hagámoslo, a nuestra imagen. Hablaba en plural, no hablaba en singular. Por lo tanto, allí, ¿quiénes estaban? ¿Estaba solamente el Padre? ¿Estaba solamente Él? No, estaba Él, estaba el Hijo, estaba, ¿cierto? Estaba el Espíritu Santo, porque también dice que y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Bueno, para continuar con esto, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir acá con la siguiente página para que ustedes vean. Espero que esto esté quedando bien grabado y esté clarito, se escuche bien, para que ustedes también puedan entender. Amén. Ya, continuamos entonces con la siguiente página. La siguiente página dice lo siguiente. El Señor nos siga dando gracia, el Señor nos ayude, el Señor nos fortalezca, nos dé fuerza para entender, hermano, para caminar en este camino que no es un camino cualquiera. Dice:
analicemos lo siguiente, ¿cierto? Como resumen de esto, quiero que analicemos lo siguiente. Amén. Pero antes, quiero volver a reiterar esto que es muy importante. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Amén. Fue enviado por el Padre. Jesús vino y se hizo hombre, se hizo ser humano, se hizo persona. ¿Para qué? Para, obviamente, ¿cierto?, sufrir como nosotros sufriríamos, pagar el precio, ¿cierto?, por nosotros, porque tenía que sentir lo que nosotros sentiríamos si hubiésemos pasado por todo lo que Él tuvo que pasar. Amén. Pero no significa, y esto es algo que usted debe aprender, hermano, y en el nombre del Señor, ¿cierto?, algo que debemos aprender. No es que Dios bajó del cielo y se convirtió en hombre. No es que Dios se convirtió en Jesús y abandonó el cielo, dejó el cielo solo para que... No, es el Hijo. Estando Jesús en la tierra, el Padre estaba en el reino de los cielos. ¿A quién le hablaba Jesús? ¿A quién se dirigía Jesús? ¿De quién hablaba siempre Jesús? Del Padre. ¿A quién le hablaba? Al Padre. ¿Con quién se comunicaba? Con el Padre. Por lo tanto, no es que Dios haya reencarnado en Jesús, no es que Dios haya transformado en hombre y ahora se llamaba Jesús y era. ¿Por qué se dice o por qué se enseña que Jesús era Dios mismo en la tierra? ¿Por qué se dice que era Él mismo? ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cierto?, los que me vieron? Yo trato de decírselo con mis palabras para que usted lo entienda. Pero Jesús le decía a sus discípulos, si ustedes me vieron a mí, entonces también vieron al Padre. Porque el Padre está en mí. Amén. Eso quiere decir, ¿cierto?, que Dios le dio todo poder, toda potestad a Jesús, al Hijo. Por lo tanto, si Jesús decía que esto se iba a hacer así, es porque Dios lo decía a través de Él. Esa autoridad tenía Jesús. Jesús era el representante y único representante legal, por decirlo de alguna forma, de Dios en la tierra. No ha existido nadie y no existirá nadie más que su único Hijo, que era Jesús. Amén. Este ejemplo yo lo pongo para que usted lo entienda, y muchas veces lo he enseñado de esta forma para que la gente lo entienda. Yo soy el pastor Eber de la iglesia, del Ministerio Cristiano Otgea. Tengo mis hijos, mi esposa, pero yo me voy de viaje, tengo que irme de viaje a misionar. Entonces yo dejo enfrente de la iglesia a mi hijo. Porque en mi hijo yo tengo confianza, porque él lo conozco, porque mi hijo yo sé que va a pensar igual que mí, va a tomar las decisiones que él tome, van a tener todo mi respaldo. Todo mi respaldo. Yo sé que mi hijo va a tomar las decisiones como que si yo estuviera ahí. Por lo tanto le digo, hijo, tú te quedas a cargo de la iglesia y todo lo que tú decidas, todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas sería lo que yo haría o decidiera. Tienes toda mi autoridad como pastor, como padre, de tomar decisiones y de hacer como a ti te parezca, ¿cierto? Siempre entendiendo cuál es mi voluntad. Porque mi hijo conoce mis pensamientos, mi hijo conoce mi forma de pensar, de ser, todo. Mis hijos conocen todo. Amén. Por lo tanto, mi hijo estaría ejerciendo y siendo el representante legal del pastor. En ese minuto viene y pasa a ser el pastor en la iglesia. Es un ejemplo así, comparado con lo que realmente Dios hizo con su Hijo. Pero eso es, amados. Dios dio toda potestad, todo poder, toda gloria estaba puesta en Jesús. Entonces, si yo veía a Jesús, estaba viendo a Dios. Si yo creía en Jesús, estoy creyendo en Dios. Si yo amo a Jesús, estoy amando a Dios. Estoy amando al Padre. Amén. Eso yo quiero que quede muy claro. Porque hay mucha mala enseñanza, hay muchas formas de enseñar con respecto a esto, y todo esto es una mezclatura de lo que nosotros vemos, leemos y escuchamos. Así como yo les leí la primera parte, se dieron cuenta que hay información totalmente errónea ahí. Por lo tanto, debemos cuidarnos. Amén. Vamos entonces a analizar la última parte de esta clase. Amén. En esta siguiente página que dice: el camino. Vamos a analizar esto.
¿qué es el camino? Lo vamos a hacer muy superficialmente en esta última parte de la clase. Después esto lo vamos a profundizar mucho, hermano. Amén. El camino, dice, todos los caminos que mencionan a Jesús son Él o de Él, según lo que yo les mostré anteriormente, según lo que yo les leí al principio, que es muy importante eso, hermano. Por eso yo lo hice, porque existe mucha información errónea, existe mucha información equivocada. Por eso, amados míos, aquí está la verdad. Nosotros tenemos que afirmarnos de esto. Aquí está la verdad, en la Biblia, en la Escritura, aquí está toda la verdad. Amén. No podemos estar creyendo otras cosas que escuchamos de Jesús, aunque nombren a Jesús, aunque alaben a Jesús, aunque adoren a Jesús, pero si salen después con que Jesús simplemente era un profeta o anulan al Espíritu Santo, hermanos, ya están totalmente errados. No están en la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Manipulan el nombre de Jesús, así como muchos toman también el nombre de Dios, ¿cierto?, para beneficios propios, para engrandecer sus bolsillos también por ahí. Eso está más que claro. Bueno, vamos entonces a seguir con esta página. Dice, la verdad, todos los que hablan de Jesús hablan la verdad. La vida, todos los caminos y todas las verdades que existen nos darán vida y vida eterna. Vuelvo a leer esto, hermano, y quiero que usted se quede con esto, meditando con esta última parte. El camino, porque estamos meditando, ¿cierto?, en el versículo que teníamos al principio, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Por lo tanto, aquí estamos analizando este pequeño resumen, ¿cierto?, que dice el camino, la verdad, la vida. El camino, todos los caminos que mencionan a Jesús son Él o de Él. La verdad, todos los que hablan de Jesús hablan la verdad. La vida, todos los caminos y todas las verdades que existen nos darán vida y vida eterna. Existe una sola verdad, y esta verdad es Jesús. El camino, la verdad y la vida. Todo esto lo menciona en forma singular y no en plural. Y esto es algo que usted debe entender y comprender. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice yo, Él. No dice que Él es el pretexto para que otras religiones, ¿cierto?, le puedan decir, o otras ideas o otras cosas. No. Muchas veces utilizan a Jesús o el nombre de Jesús para confundirnos. Y ahí, amados míos, hay que tener mucho cuidado. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé discernimiento. Recuerde, como dice la palabra, ¿cierto? No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno, esa palabra yo quiero que hoy día usted la entienda también de esta forma. No todo aquel que habla de Jesús, no todo aquel que predica a Jesús, incluso algunos predican su evangelio, hermano, pero de una manera totalmente equivocada. El camino de Jesús es uno solo, y es la verdad, y esa es la vida, y vida eterna, vida en abundancia. Amén. Así que vamos a seguir en estas clases, vamos a ir conociendo estos 3 puntos muy importantes, que es el camino, la verdad y la vida. En la próxima clase estaremos hablando y profundizando en el concepto de que Jesús es el camino. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos y nos encontramos en la próxima clase de este discipulado. Muchas bendiciones.